Hola chiquillos, esta semana comenzamos, ¿no es cierto?, nuevamente con nuestra ruta de aprendizaje y nos corresponde lenguaje, ¿ya? Y cuyo objetivo es expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros, por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, noticias, cartas, poemas, etc. Escogiendo libremente el tema, el género o el destinatario. Bien, ese objetivo corresponde, ¿no es cierto? Es el número 13, no había dicho el número. Bien, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a hacer como un recordatorio de que los tipos de textos que hemos conocido son los literarios, ya como los narrativos, los poéticos, y los dramáticos. ¿Y eso cuál es su función, no es cierto? Es pretender crear belleza a partir del lenguaje. Tienen una función emotiva y están de por medio los sentimientos y las emociones. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, los no literarios, que tenemos los informativos, los instructivos y los expositivos. ¿Ya? Aquí no está de por medio las emociones o los sentimientos como en los literarios. ¿Ya? Aquí lo que más uno hace con este tipo de textos no literarios es informar, es entregarle a las personas, ¿no es cierto?, al público que los ve, que los lee, información. ¿Qué son y cuáles son los textos no literarios? Bien, los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje, como los no literarios, como los literarios. Su principal función es transmitir, ¿no es cierto?, información. Algunos de los textos que se consideran pertenecientes al género no literario es la noticia. ¿Ya? La noticia, ¿cuál es el objetivo? Es informar sobre algún hecho o acontecimiento en particular. Se divide en epígrafe, titular, bajada, cuerpo de la noticia, LED y opcionalmente una fotografía. ¿Ya? No todas las noticias vienen con fotografía. Y en esta época lo que más hemos visto, ¿no es cierto?, todos los días estamos pendientes de las noticias por lo de la pandemia, ¿no es cierto? Queremos saber qué está pasando con el COVID-19, qué está pasando a nivel país y a nivel mundial con esta pandemia. También otro texto no literario es el diario de vida. ¿Y por qué o cuál es su función? Que se escribe para anotar la experiencia importante, los secretos y también para aprender a conocerse mejor. Porque nosotros escribimos lo que nos pasó hoy día y después en 1 año, 2 años más, lo leemos y dijimos, uy, ¿cómo estaba yo? ¿Cómo me sentía? ¿Qué me pasó que dije eso o sentí eso? Bien, otro texto es la entrevista. ¿Y cuál o qué es una entrevista? Es la acción y consecuencia de interrogar o consultar. Cuando queremos saber algo, ¿no es cierto?, damos una entrevista ya a la persona de la cual nosotros queremos saber algo. ¿Ya? Y hoy en día, ¿quién se entrevista? Que al presidente, que al ministro de salud, etc. Enciclopedia es otro texto no literario. ¿Ya? Es una obra de consulta en la que se recoge una gran cantidad de conocimientos sobre una ciencia. Ya hemos visto que la enciclopedia son varios tomos, ¿ya? Y tienen un tema que tratan con profundidad. También tenemos en los textos no literarios la autobiografía. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que decir que es una historia ya de nuestra vida, escrita, por supuesto, por nosotros mismos para darla a conocer. Aquí ponemos dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, etc. También tenemos la bibliografía como texto no literario, que es un texto informativo que tiene por único propósito dar a conocer los hechos más importantes de la vida de una persona. Cuando nosotros queremos saber algo de una persona, de un cantante, de un artista, de un escritor, etcétera, etcétera, buscamos su bibliografía donde va a estar toda la historia de vida de esa persona, ¿ya? Y
esto se escribe en un texto, ¿ya? Y el texto es un conjunto de palabras que conforman un escrito, el cual nos va a informar a nosotros. En el caso de la bibliografía, nos va a informar sobre la vida y obra de una persona, ¿ya? También corresponde entonces a texto no literario. Otro texto no literario es la receta, ya que es una nota que comprende aquello que nosotros debemos hacer para hacer un plato de comida, un postre, etcétera, ¿ya? Y el modo de hacerlo, ¿ya? Ahí están también los ingredientes. También tenemos la carta formal, que es un texto dirigido a alguien en específico para comunicar o solicitar algo con un lenguaje respetuoso y correcto. Cuando ustedes le escriben una carta, por ejemplo, a la directora, a la profesora, a un doctor, entonces es con un lenguaje respetuoso, ¿ya? Y con esto terminaríamos el video, chiquillos, y ahora vendrían las actividades que ustedes tienen que realizar en el cuaderno, ¿ya? Por eso el video tienen que verlo y escucharlo con mucha atención para que así puedan responder las siguientes preguntas en el cuaderno de lenguaje. ¿Qué son los textos no literarios? Esa es la 1. La 2, ¿cuál es su principal función? Número 3, ¿qué textos se consideran pertenecientes al género no literario? Número 4, explica qué es una noticia y cuáles son sus partes. La número 5 ya sería cómo se escribe una noticia. La siguiente, ¿qué es un diario de vida? Después, ¿qué es una entrevista? Ya tienen que explicar ustedes entonces cómo se hace una entrevista, cuál es el objetivo. Después, ¿qué es una enciclopedia? Tienen que explicar qué es una autobiografía, una bibliografía, una receta y una carta formal. Ustedes definen qué es cada una, cuál es su función. Y también, finalmente, tienen que pegar o dibujar, ya pegar un recorte de cada uno de estos textos no literarios. Si no tienen recorte, imágenes, chiquillos, los dibujan, ¿ya? Y esa sería la actividad, así que ánimo a trabajar toda la información en la cápsula, chiquillos, en el video contenido en la cápsula. Así que ya, mis niños, a trabajar, ánimo, que no es difícil porque está todo ahí contenido. Ya, mis niños, nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde, como siempre, y ya saben que plazo para entregar la tarea es a las 12 mediodía del día viernes. Ya, mis niños, nos estamos viendo, cuídense.